Bueno, darles la bienvenida a este espacio. Sé que la mayoría de personas que están acá ya nos conocen, pero quizás de pronto para las personas que no me conocen, mi nombre es Daniel Aristizábal. Bueno, yo de alguna manera, mi misión es acompañar procesos de transformación humana y de alguna manera este espacio lo hemos creado como con el único objetivo de tener un espacio de encuentro en medio de todo esto que está sucediendo en la pandemia. Así que de verdad que para mí es un honor, un placer estar aquí con ustedes. Sé que el sábado es un día, no es fácil, estamos en festivo, previo vísperas al Día del Padre, pero de verdad que qué bueno que podamos conversar un rato acerca de otro de los temas que hoy de alguna manera nos ocupan y que son de interés general para toda la comunidad. Y les decía que este espacio lo hemos creado con el único objetivo de ser un espacio de apoyo y de acompañamiento a la comunidad y que sea un espacio que nos permita encontrarnos. Casi que es como un club donde uno va y se reúne los miércoles de 7 a 8 y los sábados de 7 a 8 a conversar sobre algún tema. Porque el liderazgo del siglo XXI está basado en las conversaciones. El líder 4.0, que es el líder de la cuarta revolución digital, es un líder que tiene como competencias las habilidades para conversar. Y lo decía Gary Hamel, liderar es conversar. Y hoy el mundo está teniendo conversaciones muy importantes. Y una de las conversaciones que está teniendo el mundo es cómo vamos a salir de este tema de la pandemia y cómo vamos a prepararnos para poder de alguna manera sobreponernos a esta adversidad. Creo que una de las cosas que más ocupa hoy a la ciencia, al mundo de la salud, a los científicos y a todas las personas es cómo encontrar la salida, ¿sí? El antídoto al virus y cómo vamos a hacer para de alguna manera salir de esta encrucijada en la que la humanidad se encuentra y en la que los seres humanos hemos sido puestos a prueba. Pero sabemos que los seres humanos somos resilientes, sabemos y aquí los que estamos seguramente hemos pasado por momentos de crisis y sabemos que nos podemos sobreponer a las adversidades. Y esta no va a ser la excepción. Los seres humanos tenemos esa capacidad y eso es algo que tenemos que desarrollar. Así que bienvenidos todos. Gracias por estar acá y de alguna manera lo que estamos buscando a través de estos espacios es como llevarnos tips, llevarnos algunas herramientas prácticas que nos puedan servir para continuar adelante en el trabajo. A veces uno como que se siente en una encrucijada y como que no sabe qué hacer y necesita alguien o una comunidad que lo apoye, porque este trabajo no lo hago yo, este trabajo lo hacemos en comunidad. Así que siéntanse en la libertad de conversar y que conversemos a través del chat, que conversemos a través de las redes sociales sobre el tema que traemos hoy, que son hábitos productivos para el trabajo desde casa y el teletrabajo. Esto es bien importante porque de alguna manera todos los que estamos aquí, pues de alguna manera fuimos confinados a ir a trabajar y venirnos a trabajar a la casa, pero no sabíamos cómo era eso. Una cosa es que uno llevara trabajo para la casa, pero otra cosa es trabajar desde casa. Así que la invitación que les quiero hacer a todos es a que nos dispongamos a tener un espacio de aprendizaje, un espacio de crecimiento y de alguna manera darles la bienvenida a todos por estar acá. ¿Sí? Me gustaría invitarlos a que me cuenten cómo llegan hoy, en qué estado de ánimo están y bueno, cuál es la energía que hoy están y en qué momento llegan. ¿Sí? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Qué tal ha estado su día? ¿Y cómo la han pasado por estos días de cuarentena? ¿Cómo han estado sus emociones? ¿Y cómo llegas tú hoy a este espacio? Me encantaría saber cómo están. Veo amigos,
Luis Fernando Jaramillo, Margarita Arango, Luz Adriana Rivera, bueno, Ivonne, bueno, personas, Liz, Henry, muchas personas que se están conectando a la transmisión y que de alguna manera pues tenemos un motivo para estar acá en este espacio. Y los invitaría a que me compartieran el motivo que los trajo acá. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les hizo sentido? ¿Qué es lo que los motiva a estar en este espacio de aprendizaje? Porque de alguna manera uno está donde quiere estar y la motivación es algo muy poderoso. Es decir, la motivación es ese motivo que tengo para estar ahí. Y quizás puede ser curiosidad, puede ser algo que quieras aprender o algo que quieras llevarte. ¿Qué quisieras llevarte hoy de esta conversación? Quizás cada conversación que tenemos, ya esta, no sé qué conversación es, ya debe ser como la 12ª, no sé, ya llevamos 3 meses en cuarentena, pero lo más importante es que estas conversaciones nos han nutrido el alma, nos han nutrido porque hemos aprendido todos a estar en estos entornos VICA, en estos entornos de incertidumbre, volátiles, inciertos, complejos y de alguna manera ambiguos. Así que, bueno, me encanta que estén acá. No sé qué más los motivó a estar acá. Gracias, Henry. Gracias todas las personas que están llegando, Liz, Carolina, todos los que están acá, porque hoy vamos a hablar sobre un tema importante y la invitación que les quiero hacer es a que conversemos un breve tiempo, vamos a estar hasta las 8 o antes de las 8, un tema y es cómo hemos estado trabajando en esta cuarentena. Es decir, cómo ha sido el tema de estar en la casa trabajando. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Quizás, no sé, para mí ha sido inédita. Yo es la primera vez que estoy 90 días más, ya son 93 días, trabajando desde casa. No sé tú cuántos días lleves trabajando desde casa, pero creo que ha sido algo inédito, algo nuevo para muchos. Quizás algunos ya estaban más familiarizados con el teletrabajo, pero para la mayoría teníamos claro los roles de la casa, del hogar y el rol del trabajo. De alguna manera teníamos muy bien diferenciado lo que era el compartir con nuestra familia y el compartir con nuestros compañeros de trabajo. Pero llega la cuarentena y nos envían a todos a trabajar desde casa. Y esto obviamente cambia el panorama porque de alguna manera no estábamos preparados ni teníamos todos los recursos, ni sabíamos cómo. En mi caso, pues yo me la pasaba viajando todo el tiempo, me la pasaba en una reunión, en otra, en universidades, en empresas, pero no tenía la experiencia de estar 90 días trabajando desde casa. Es decir, que esto se ha convertido en un hábito, esto se ha convertido en un sistema de trabajo y me encantaría saber cómo estás tú trabajando desde casa, cómo ha sido tu experiencia, cómo has vivido eso de trabajar desde casa. En lo personal, para mí ha sido una experiencia gratificante, ha sido una experiencia novedosa, interesante. Me gustaría saber cuál es el calificativo que tú le das a esta experiencia de estar en casa trabajando. Porque hay que hacer una distinción. Bienvenidas todas las personas que se unen a la transmisión. Hay que hacer una distinción entre el teletrabajo y el trabajo en casa. Son dos cosas diferentes que es muy importante tener en cuenta y que a veces tendemos a confundirlas ambas. ¿Sí? El teletrabajo es una modalidad o un sistema de trabajo, ¿sí? Es una forma flexible de trabajo a distancia. Es decir, el teletrabajo ya está regulado por ley. Ahí está muy claro qué es el teletrabajo. De hecho, ya en Colombia se había legislado sobre el teletrabajo, muy diferente a trabajar desde casa, que es otra cosa, pero es muy importante tener clara esa distinción. Cuando hablamos de teletrabajo,
estamos hablando de una forma flexible de trabajo a distancia que consiste en el desarrollo de una actividad laboral paga, remunerada, mediante el uso y soporte de tecnologías de información y comunicación, sin que se requiera la presencia física del colaborador en su sitio habitual de trabajo. Es decir, que de alguna manera el teletrabajo es una modalidad. De hecho, hay 3 modalidades en teletrabajo y tiene que ver con el trabajo autónomo, los trabajadores que trabajan desde otro lugar que no es su casa, pueden estar en lugares remotos, pero distintos al sitio de trabajo, o trabajadores móviles que no tienen un lugar fijo de trabajo y se la pasan viajando, pero que de alguna manera trabajan para una compañía. Y el teletrabajo es distinto a tener un contrato de prestación de servicios. Es decir, el teletrabajo es un sistema que está legislado, regulado y que de alguna manera nos invita a tener unas responsabilidades. Entonces, teletrabajar es una cosa y trabajar desde casa es cuando el trabajo se hace ocasionalmente para labores extraordinarias o en coyunturas como la que estamos viviendo hoy del confinamiento y aislamiento social, en donde nos mandaron a la mayoría a trabajar a casa. Y obviamente esto debe cumplir con unas condiciones mínimas. Cuando es teletrabajo, pues se cumple un horario de trabajo, hay unos riesgos psicosociales asociados a esa labor o actividad, pero al trabajador la diferencia es que no está en el trabajo físico, pero está trabajando desde casa, ¿sí? Y obviamente no se le priva de ningún derecho laboral, tiene sus riesgos laborales, su ARL, tiene todo, su seguridad social. La única es que por la naturaleza del trabajo lo hace en la casa. Pero trabajar desde casa es algo que para nosotros pues no teníamos ni las condiciones ni los equipos, pero nos hemos acostumbrado a teletrabajar y a trabajar desde casa. Y adoptar e implementar el trabajo desde casa requiere de alguna manera pues grandes retos, nos invita a un cambio de mentalidad e implica generar un nuevo relacionamiento en la forma en que trabajamos. De alguna manera, creo que el trabajar desde casa nos cambió mucho el chip a los que vivíamos en la calle, a los que trabajábamos en la presencialidad, en el face to face, y de alguna manera me preguntaba cómo trabajábamos antes y ahora que estamos trabajando, ¿cuál ha sido la diferencia? Y una gran diferencia es el tema, por ejemplo, de las distancias, es decir, de tenerse que desplazar uno una hora, hora y media, 2 horas, o tener que tomar un avión, o tener que ir, exponerse al tráfico de la ciudad, los que trabajamos en ciudades grandes. Es decir, que trabajar desde casa tiene unas ventajas, ¿cierto? La libertad para organizar el tiempo que se le dedica al trabajo es una gran ventaja. La autonomía que conlleva a tener espacio para dedicar tiempo a la familia y tiempo al trabajo, evita, como decía anteriormente, largos desplazamientos. Así que de alguna manera, en lo personal, le he visto ventajas a trabajar desde casa. No sé tu caso, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia con el teletrabajo. El paradigma que yo de alguna manera rompí o se rompió era que el trabajo mío requería presencialidad. En mi labor como coach, como consultor empresarial, como asesor, como docente universitario, pues nosotros estábamos acostumbrados a tener un contacto físico directo con las personas. De alguna manera hacíamos trabajos experienciales que requerían mucho contacto físico, trabajo con personas de alguna manera en donde teníamos que interactuar. Cuando sucedió esto, lo primero que yo dije es, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer que no tengo a la gente físicamente? ¿Cómo va a ser esto? Los primeros 8 días fueron un poco caóticos, mientras como que pasaba el shock de los primeros días, de saber qué iba a pasar en medio de toda esta incertidumbre.
pero de alguna manera, a medida que pasaban los días, empecé a encontrar que había que desarrollar un sistema nuevo de trabajo y que lo primero que debía cambiar era mi mentalidad, mi modelo mental y el paradigma que yo tenía del trabajo como lo venía haciendo de manera tradicional. Ahora bien, cada naturaleza de cada trabajo es diferente, las condiciones de cada trabajo. Hay trabajos que requieren presencialidad, hay otros trabajos que son semiautomatizados, hay unos trabajos que tienen que ver con labores manuales, otros con labores de conocimiento. Así que lo primero que te invito a que te preguntes es qué porcentaje del 100% requiere tu trabajo actual de que tú lo hagas presencialmente y qué porcentaje lo puedes hacer tú desde casa. Y lo digo porque fui la universidad, una universidad para la cual trabajo, en donde dicto neuromarketing, me dijeron, profesor, su materia es la primera que vamos a hacer de manera 100% virtual, porque fue justo en marzo cuando comenzó la pandemia. ¿Hay algún inconveniente? Y yo le dije, no, ninguno. Hay algunos talleres prácticos, pero ya vamos a mirar cómo los podemos equivaler o hacer algún tipo de actividades. Y de alguna manera nos dimos cuenta, y los estudiantes se dieron cuenta, que el hacer la clase online les permitió ver todos los contenidos, lograr los objetivos, desarrollar incluso muchas más actividades que las que habíamos hecho con los cursos presenciales. Así que el primero que debía cambiar el paradigma era yo, como profesor, pero también invitar a los estudiantes a una nueva manera de trabajar. Y así sucesivamente. Yo creo que todos nos hemos visto abocados a cambiar el sistema de trabajo, a cambiar la forma en que venimos haciendo las cosas de manera habitual, a cambiar nuestras rutinas, porque algo que hacemos es que ya nos volvemos de alguna manera horario, vamos y trabajamos y volvemos a la casa en la noche, pero cuando nos sacan, nos rompen el status quo y de alguna manera nos invitan de nuevo a este sistema, lo que nos están invitando es a que cambiemos los hábitos, cambiemos la forma en que estamos trabajando y eso implica que la productividad pues se ve afectada, porque si no tienes un ambiente productivo, si no tienes unas condiciones mínimas favorables para el trabajo desde casa, pues esto repercute en tu salud mental, en tu salud física y en tu productividad. ¿Y qué es la productividad? Es la capacidad que tenemos los seres humanos para generar, para transformar un insumo en un producto, ¿sí? La capacidad que tenemos para crear cosas y obviamente la productividad se mide en indicadores de eficiencia, de eficacia, de efectividad. Pero lo primero era saber si yo en mi casa iba a tener las mismas condiciones o condiciones parecidas o similares a las que yo tenía en el trabajo tradicional. Y ahí vienen unas consideraciones acerca del trabajo desde casa que vale la pena que las compartamos y que ustedes también me comenten cómo ha sido su experiencia con el teletrabajo. Lo primero es que el trabajo en casa pues modifica los métodos y las rutinas con las que tradicionalmente interactuamos con las personas. Si tenemos un equipo de trabajo, pues ya no vamos a trabajar de manera física en la oficina, sino que de alguna manera ya vamos a trabajar de manera remota, ¿sí? Y vamos a necesitar de tecnología y de trabajar documentos compartidos, pero lo vamos a hacer de manera remota. La segunda condición es que, consideración, es que el trabajo en casa nos implica organizarnos de manera diferente. Y hemos visto que la casa tiene distractores y que si no nos organizamos, pues el día se nos puede convertir en un día improductivo. Es decir, si no creamos las condiciones mínimas favorables para tener ese ambiente, esos factores físicos, ambientales, psicológicos que rodeen mi entorno de trabajo y que pueden influir en mi productividad no solo laboral, sino familiar y personal, porque estamos integrando el trabajo, lo estamos trayendo a casa, lo que nos implica convivir en familia, trabajar en familia y hacer los oficios de casa, todo en un mismo lugar.
Así que esto nos ha puesto a prueba, estamos aprendiendo, ha sido un gran laboratorio estos 90 días o algo más que llevamos en casa y ha sido también un aprendizaje. Y de alguna manera, la pregunta que nos podríamos hacer en este momento es, ¿qué tan productivos hemos sido en estos 90 días? Si tú haces un corte de cómo venías trabajando pre-COVID, antes de la pandemia y ahora durante la pandemia, ¿qué podrías decir tú? ¿Que tu productividad aumentó, se mantuvo, disminuyó? ¿Cómo ha sido? Me encantaría leerlos y saber ustedes cómo ha sido su productividad por estos días. Hay personas que me dicen, no me rinde, no me alcanza el día, estoy más agobiado porque tengo ahora que ocuparme de las tareas de los chicos, porque debo estar con ellos en una plataforma digital, pero además tengo a mi jefe que me está llamando todo el tiempo, pero además tengo que ocuparme con mi pareja y con la familia de oficios de casa. Así que esto ha sido una experiencia inédita para la mayoría de nosotros. Quizás algunas personas ya tenían experiencia con el teletrabajo por la modalidad que tenían. Empresas de tecnología lo usan mucho, pero la mayoría de las personas de alguna manera teníamos nuestros trabajos tradicionales de oficina, de fábrica, de donde estuviéramos, de colegio, de universidad y obviamente nuestro tiempo en familia. Así que me di a la tarea como de explorar un poco cómo era esta nueva modalidad, porque les confieso, uno se adapta y termina uno, como todos los seres humanos somos adaptativos, como que uno dice, bueno, y entonces, si estoy pudiendo hacer más del 80% de lo que antes hacía y lo puedo estar haciendo desde casa, bueno, entonces, ¿qué era lo que pasa? O sea, ¿en qué estaba invirtiendo el tiempo de los desplazamientos y cómo era el tiempo en la calle? ¿Estaba socializando demasiado o perdiendo mucho tiempo en desplazamientos? Porque en lo personal, la productividad se incrementó, el trabajo se incrementó también, pero se ha mantenido, es decir, no se ha cambiado porque se sigue dando el soporte, el acompañamiento a los clientes, el relacionamiento con los proveedores. Así que esto es importante, con los compañeros y el equipo de trabajo se mantiene una actividad permanente. Entonces lo que tendríamos que mirar es qué cambió realmente de fondo, si fue el contenido o si fue la forma en que veníamos trabajando. Y de alguna manera, en esa metodología que les quiero compartir para trabajar de manera efectiva desde casa, no solo para los que teletrabajan, sino para los que trabajamos desde casa. Hice como una metodología como en 3 partes. Bueno, Luz Adriana dice, inicialmente bajó, ahora me estoy equilibrando y estoy trabajando otros aspectos que antes ni contemplaba y que pienso adoptar. Miren lo interesante de lo que dice Luz Adriana. Es decir, estamos descubriendo nuevas maneras de hacer el trabajo, de optimizarlo, de sacarle el mayor provecho en este nuevo experimento social de trabajar desde casa. Es decir, ha sido interesante y lo que considero y lo que dicen los expertos es que pasada la pandemia, post-COVID-19, muchas compañías van a redefinir sus modelos y sistemas de trabajo, porque han dado cuenta de que el teletrabajo y el trabajar desde casa trae dividendos, trae productividad, reduce costos de infraestructura, de servicios, de costos fijos, etcétera, y que de alguna manera los trabajadores, los colaboradores aumentan la productividad, porque está comprobado que el trabajo desde casa aumenta la productividad porque los colaboradores, a pesar de que no tienen contacto físico con sus compañeros, tienen autonomía para desarrollar sus actividades, para organizarse, sin tener que estar en ese sistema. Así que les voy a compartir cómo estamos operando ahorita en teletrabajo y es un método que de alguna manera nos va a servir mucho para la vida. Y
Lo primero es la importancia de mantenerse en contacto con tu equipo de trabajo. De alguna manera, es importante que entiendas que el teletrabajo hace que tú puedas empezar a tener un contacto con las personas con las que tú trabajas, pero que ya lo vas a hacer de manera remota. Entonces, primer elemento. Segundo elemento, importantísimo en el trabajo remoto, la confianza. Algo que se genera cuando teletrabajamos es que se genera un nivel de confianza importante y se genera un nivel de comunicación importante con las personas que trabajamos. Entonces, de alguna manera, hay tres cosas que debemos tener en cuenta. Uno, que cuando teletrabajamos, de alguna manera, cambiamos la mentalidad, ¿sí? Se aumenta la confianza y la comunicación es más fluida. Lo segundo que sucede cuando teletrabajamos es que nos permite desarrollar una metodología para desarrollar el trabajo desde casa, una planeación semanal, ¿sí? Hacer unas listas de chequeo diarias, unas reuniones cortas diarias de equipo, ¿sí? Y tareas medibles diarias. Es importante saber que cuando estamos teletrabajando necesitamos desarrollar una nueva forma, un nuevo sistema de trabajo. Y esto es importante porque en el trabajo teníamos una forma de trabajar, pero algo que he aprendido en el teletrabajo es que uno puede desarrollar ciertas actividades. Mi estimado Henry, ¿tú estás ahí? ¿Aló? Claro que sí, mi estimado Daniel. Bueno, es que tengo aquí un temita con la transmisión, pero quería saber si me estaban escuchando. Liz me escucha Henry, ¿todos ok? Perfecto. Quería saber que todo estuviera ok y que estuviéramos todos conectados para yo saber que estamos en línea. Estábamos hablando de las ventajas de trabajar desde casa y estábamos trabajando algo bien importante y es una metodología efectiva para el teletrabajo. Y hablábamos, por ejemplo, que hay una metodología cuando uno trabaja en la casa, debe tener una planeación semanal, unas listas de chequeo diarias, hacer reuniones cortas de no más de 15 minutos con su equipo de trabajo y tener unas tareas que uno pueda medir. Eso es importante porque de alguna manera el teletrabajo o el trabajo desde casa hay que medirlo porque si no tú no tienes control sobre lo que está haciendo tu equipo de trabajo. Y lo tercero son las herramientas de trabajo como tal. Es decir, el teletrabajo nos obliga a tener unas herramientas y tener una forma de trabajar. Esas herramientas son herramientas de comunicación, herramientas de medición y herramientas de gestión. Entonces, de alguna manera, sí se necesita pues desarrollar una serie de herramientas que antes no teníamos, pero que son fundamentales tener. Lo otro es que hay unos valores para el teletrabajo desde casa. Y los tres valores más importantes que se desarrollan cuando uno está teletrabajando tienen que ver con la responsabilidad. Uno desarrolla mucha responsabilidad porque uno sabe que el trabajo depende de uno, que no tienes quien te esté mirando, que no tienes el supervisor al lado, el jefe al lado, pero que esto de alguna manera te invita a que debas ser muy responsable con lo que estás desarrollando, ¿sí? Y lo segundo es que el teletrabajo o el trabajo desde casa genera mucha autonomía. Autonomía porque de alguna manera tú organizas tu sistema de trabajo, tú organizas
la forma en que quieres trabajar y te organizas a ti mismo, es decir, cómo, en qué horarios, es decir, tienes mucha autonomía. Esto es fundamental que lo tengas presente. Y lo tercero es la confianza. Creo que el valor fundamental que se genera cuando trabajamos desde casa es la confianza en que de alguna manera lo que estamos haciendo y nuestros colaboradores también están haciendo lo que tienen que hacer. Esto era algo que en el paradigma tradicional uno no concebía porque veníamos de un sistema basado en el control. En este momento, pues de alguna manera a todos nos enviaron a casa. Eso nos obliga a que debemos confiar sí o sí en los colaboradores que tenemos. Así que hay 5 competencias fundamentales para desarrollar y que son fundamentales para trabajar desde casa. La primera es la planeación, y es que si tú no tienes un sistema de planeación claro de tu organización del trabajo, es decir, si no tienes unos objetivos, si no tienes unas listas de chequeo, si no tienes claro unas metas, es difícil que puedas lograr adaptarte a este sistema. O sea que hay que desarrollar sí o sí la competencia de la planeación. La segunda es la organización, y la organización tiene que ver con que podamos saber organizar los documentos, saber organizar las cosas, porque de alguna manera, si no tenemos una organización, entonces se ve afectado el trabajo desde casa. La organización es los documentos, los archivos, la forma en que yo organizo mi trabajo, incluso la organización del espacio físico. El tercer elemento es la administración del tiempo, y en la administración del tiempo es establecer qué es importante, qué es urgente y cómo podemos resolver las situaciones, porque a veces como que el tiempo, si no lo tenemos claramente definido, las cosas se nos pueden ir de control. Y de alguna manera, la cuarta es el autoliderazgo, es esa capacidad de que podamos liderarnos a nosotros mismos, que podamos de alguna manera liderar la forma en que estamos gestionándonos desde la casa. El autoliderazgo es algo que de alguna manera no nos permite desenfocarnos, porque cuando yo estoy liderándome a mí mismo es porque yo soy autónomo, soy responsable y sé lo que tengo que hacer. Y la última se llama comunicación, y la comunicación tiene que ver con esa capacidad para estar todo el tiempo en comunicación con mi equipo de trabajo. Así que fundamental esas competencias. Así que para uno teletrabajar o trabajar desde la casa, necesita desarrollar esas competencias. Entonces, muy bien, vamos a repasar un poco lo que hemos visto hasta ahora para que hagamos sentido. Habíamos perdido por un momento la señal en Facebook, pero ya la recuperamos. Para las personas que se están conectando de nuevo a la transmisión, les agradecemos y vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta acá para que lo tengamos muy presente. Habíamos quedado en las consideraciones acerca del trabajo desde casa, pero a continuación estábamos presentando una metodología efectiva para trabajar desde casa. Y esto tiene que ver con tener un paso a paso, es decir, trabajar con método es trabajar de manera estructurada. Y en este tiempo, en estos 90 días de este laboratorio social, de este experimento de trabajar desde casa, como lo veníamos diciendo, hemos aprendido nuevas cosas. Nos hemos encontrado con que muchas de las actividades que hacíamos antes de manera presencial, las podemos hacer ahora de manera virtual. Puede ser que no el 100%, pero sí es importante que puede ser virtual
y qué puede ser presencial. Antes creíamos, o el trabajar desde casa, muchas cosas, y que quizás el 80% de lo que hago lo puedo hacer, puedo acompañar organizaciones, equipos, puedo acompañar personas y lo puedo hacer perfectamente. Puedo hacer coaching a través de plataformas digitales. Pensábamos, muchas personas me decían, no, Daniel, yo quiero que lo hagamos face to face porque hay más conexión, y nos dimos cuenta que las plataformas digitales, desde que haya buen internet, buena banda ancha y tengamos buen soporte, podemos lograr objetivos, podemos hacer capacitación, entrenamiento online y funciona de maravilla. Así que la metodología que les quiero compartir se basa como en 3 grandes elementos. Quiero que los tengas presentes. Primero, el elemento fundamental es la importancia en esa metodología de mantenerte en contacto con tu equipo de trabajo. Es decir, fundamental, cuando teletrabajes o trabajes desde casa, mantén contacto permanente, no te aísles, porque a veces la gente cree que el aislamiento, ya tenemos suficiente con el aislamiento social para que nos aislemos de los compañeros. Entonces, creo que algo que nos ha enseñado el aislamiento es a que debemos mantenernos conectados con nuestro equipo. Y eso implica un cambio de mentalidad, porque cambia la forma en que veníamos trabajando, pero también implica desarrollar un nivel de confianza con nuestros colaboradores, porque veníamos del mundo y del modelo de mando-control, en donde necesitábamos ver a la gente para saber que estaba trabajando. Ese es un modelo muy del siglo XX, de Taylor, de los modelos basados en el control, en el mando. Era, yo necesito para saber que usted está trabajando, que usted esté aquí, que yo lo vea físicamente, ¿sí? Que yo vea que usted llegó a las 8, se fue a las 6 o a las 5, o que usted, pero necesito tener un control. Esto cogió a todas las organizaciones fuera de base, porque a pesar de que el modelo del control imperaba, nos tocó a todos irnos a la casa. Así que de alguna manera o confiamos en nuestros colaboradores, y ese es un reto, un experimento, pero está funcionando y nos vamos adaptando a esa dinámica. De hecho, tenemos un ritmo fuerte de trabajo desde casa. Y lo tercero es la comunicación fluida. Entonces no olvides, cambio de mentalidad, confianza y comunicación. Mantén feedback permanente, mantén permanentemente contacto para que la gente sienta que tú los estás acompañando. Más que controlando, es cómo vas, qué dificultades has tenido, cómo te puedo apoyar y demás. Ese es el primer paso que he desarrollado en la metodología. El segundo es tener en cuenta primero la metodología antes que las herramientas. Y la metodología es cómo vas a desarrollar con tu equipo de trabajo una nueva manera o un nuevo sistema. Porque una cosa es cuando ibas a trabajar a tu oficina, a tu empresa, con tu equipo, y otra cosa es liderar un equipo de manera remota. Liderar desde tu casa un equipo, desde otro país, desde otra ciudad. Tenemos sedes, sucursales, filiales, matrices en distintos países, y me decían, Daniel, ¿cómo lo hacemos? Y hay 4 pasos claves de la segunda fase del método que te quiero compartir. Clave en la metodología del teletrabajo y el trabajo desde casa, tener clara una planeación semanal con tu equipo. Es decir, antes de que empiecen a trabajar desde casa, hay que tener claros los objetivos, tener claro las métricas de desempeño y tener claros los KPIs o los indicadores sobre los cuales vas a medir la gestión del colaborador y del equipo de trabajo esa semana. No puedes perder de alguna manera esa capacidad de medir y de gestionar, y una buena manera es la planeación semanal. Bueno, muchachos, chicos, que esta semana, ¿cuáles son los objetivos prioritarios que vamos a sacar adelante? Objetivos de equipo, objetivos individuales
que estén alineados a los objetivos estratégicos del negocio. Segundo, checklist. Ten listas de chequeo diarias. Definitivamente es importante que los colaboradores se levanten y de alguna manera organicen su espacio y tengan su checklist de las actividades principales del día. Recomendación clave que me ha funcionado: saca lo más complejo en la mañana. En la primera mitad del día, trabaja lo que para ti es lo más engorroso, que lo que tú procrastinas, lo postergas. Trata de evacuarlo en la mañana. Me ha funcionado de maravilla, para que la tarde no te quede tan pesada y la noche sea más liviana o ya la puedas invertir con tu familia. Tercero, haz reuniones cortas diarias, pero ya el tema del tiempo, los ciclos del tiempo, a través del teletrabajo o el trabajo desde casa, ya es muy corto. No puedes hacer reuniones como los famosos comités que hacíamos de toda una mañana, de 3 horas, y que eran interminables y agobiantes y agotadores. Ahora son reuniones de 15 minutos para saber, bueno, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué dificultades tuviste? Y bueno, seguimos, avanzamos, conversamos mañana, tenemos medios digitales y me cuentas cómo vas. Y clave, tareas medibles. Es decir, que tengas clave cómo vas avanzando en las tareas, que tengas un parámetro, como decir hitos en el proyecto que te permitan saber que vas avanzando semana tras semana. Esa ha sido la clave de la productividad de estos 3 meses, porque hay un principio en el management y es que lo que no se mide no se puede gestionar ni mucho menos mejorar. Así que interesantísimo esto que estamos aprendiendo desde casa, un nuevo sistema, un nuevo método, unas nuevas herramientas que de alguna manera, si las optimizamos, pueden ser extraordinarios. Y a continuación voy a hacer referencia a las herramientas para el teletrabajo y para el trabajo desde casa. Recuerden que hay una distinción entre teletrabajar, que ya está de alguna manera legislado, personas que trabajan de manera remota, que tienen un contrato de teletrabajo, que eso está regulado como una modalidad y hay un cumplimiento de toda la normatividad, y otra cosa es algo coyuntural, transicional, esporádico, como lo que nos está pasando a muchos, mientras sucede todo lo que está pasando, que ya sabemos. Entonces, muy importante, en ambas, tanto en el teletrabajo como en el trabajo desde casa, hay que tener unas condiciones mínimas necesarias de ambiente laboral, ¿sí? Unas condiciones psicológicas, ambientales, de luz, ¿sí? Trabaja con buena luz, trabaja con buena conexión, trabaja vestido, trabaja como si estuvieras en la oficina. Y ahora te voy a dar unos tips claves que me han funcionado mucho para sentir que estoy trabajando y que estoy productivo. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué tan productivo has sido en estos 90 días? Pregúntate si tu productividad ha aumentado en la cuarentena, se ha mantenido o ha disminuido. Esto es clave para saber, bueno, cómo vas a funcionar de aquí en adelante, porque el teletrabajo se está constituyendo en una megatendencia. Esta semana estuve en un live con el Servicio Nacional de Aprendizaje, que gentilmente me invitaron a hablar sobre el emprendimiento como una megatendencia, porque hoy más del 50% de las personas que son hábiles y que tienen edad productiva están en una mega. Estamos hablando de teletrabajo después de la pandemia, post-COVID-19, se va a acelerar exponencialmente el teletrabajo, porque las empresas están viendo que hay unas enormes ventajas en el teletrabajo y en el trabajo desde casa, empezando por los costos fijos de oficinas, de edificios, de servicios públicos, las distancias, los desplazamientos en ciudades grandes, y estamos viendo que se trabaja y que la productividad se aumenta porque el trabajador de alguna manera es más autónomo. Es decir, que cambiamos y se rompe el modelo tradicional del control, de tener el trabajador, de alguna manera lo tengo que ver, necesito verlo sentado, a un sistema
en donde yo puedo asegurar unas condiciones mínimas para que la persona pueda trabajar. Y yo diría que los 3 valores que me han funcionado en lo personal y que se los quisiera compartir y que son fundamentales para el trabajo desde casa, el primero se llama responsabilidad. Y la responsabilidad es hacerte cargo de ti mismo, es entender que de ti depende la productividad tuya, la productividad de tu equipo y la productividad de tu organización. Es decir, yo no he sentido que estoy ni en vacaciones, ni en mi casa descansando, ni estoy de licencia, sino que estoy productivo, que estoy enfocado y que estoy de alguna manera generando no solo productividad económica, sino productividad intelectual, productividad de conocimiento, productividad organizacional, que funciona muy bien, pero que la responsabilidad me ocupa a mí. Y ahí es fundamental asumir un hábito que es el hábito de la proactividad, que está muy bien estipulado en los 7 hábitos de Covey, en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y es cuando tú eres responsable, te haces cargo y te ocupas de lo que puedes responder. Hoy nosotros podemos responder por lo que hacemos desde casa, por cuidarnos nuestra salud y la de nuestra familia, pero yo no puedo responder por lo que está pasando afuera, porque se sale de control. Así que ocúpate y ocupa tu tiempo en lo que te puedes hacer cargo. Lo segundo es la autonomía. Eso sí me ha encantado porque el trabajo autónomo te permite trabajar de manera flexible y esto, las nuevas generaciones, las generaciones X, Y, Millennials, Centennials, lo saben muy bien. Ya venían trabajando desde los cafés, trabajaban desde su casa, pero esto se va a potencializar, esta gran megatendencia, el trabajo autónomo, el coworking, lo veíamos como estos grandes sistemas de trabajo colaborativo ya se empezaban a imponer, pero la pandemia va a acelerar el trabajo colaborativo y de autonomía. Y el tercer gran valor del trabajo desde casa es la confianza. Porque de alguna manera, pues yo estoy aquí solo, no tengo supervisor, no tengo jefe y de alguna manera necesito ser productivo. Eso implica que la confianza se convierte en un elemento transversal y fundamental en las organizaciones. Es un valor porque veníamos del modelo de la desconfianza, del modelo del control y transitamos a un modelo de autonomía, de confianza y de responsabilidad. Ya no tengo quien me vea, pero soy más productivo. Importante, 5 competencias o skills que debes desarrollar en el teletrabajo o en el trabajo desde casa. Siempre voy a hacer la distinción porque sé que hay personas que por su modalidad de contrato están teletrabajando y otros que por situaciones como la mía, coyuntural, estamos trabajando desde casa, pero no lo hacíamos de manera frecuente. Y de alguna manera, la primera competencia, la disciplina, dice Henry, gracias Henry, sí, se necesita la disciplina. Y muy importante, planeación. Miren, uno tenía el hábito de ir a trabajar y casi que ya lo hacía por inercia. Como que ya tenía el hábito, nos habituamos a todo. Pero algo que he descubierto en estos 93 días de cuarentena es que si yo no organizo mi semana, hago mi parrilla de actividades con una perspectiva de tiempo de una semana, con unas checklists diarias, realmente el tiempo no me va a rendir porque tengo la carga de actividades de casa, los que tienen niños en casa tienen además esas actividades de acompañamiento académico, pero además de eso tenemos las responsabilidades. Así que un tema muy importante es esa planeación del tiempo. ¿Cómo vas a organizar el día? Lo segundo es tu organización. Y la organización es fundamental. Tus documentos, que tu espacio de trabajo sea un espacio limpio, un espacio que te permita organizarte mentalmente. No podría estar acá si estuviera en caos, si hay desorden, si no encuentro las cosas, mis notas. Así que la organización de mis archivos, fundamental. Lo tercero es la administración del tiempo. Y es clave que lo prioritario, ¿sí? Separa entre lo urgente y lo importante, abórdalo en la mañana. Ha funcionado de maravilla, porque lo importante es lo que apunta a mis resultados.
es lo que apunta a mis metas de desempeño. Lo urgente es cualquier cosa. Una llamada telefónica me sacó, me puse a chatear en las redes sociales. Urgente puede ser. Mira muy bien y establece prioridades en el día. Eso debe quedar ahí. Márcalo con una U o con una I. Esto es urgente, esto es... Ayer tenía que pagar impuestos, es urgente e importante. Hay que pagarlo ya y es importante. Hay cosas que son importantes, pero las puedo manejar en una perspectiva de tiempo de una semana. Y hay cosas que definitivamente tengo que hacer ya, pero no dejes que las urgencias te distraigan de las cosas importantes. Esto es fundamental. Es decir, las cosas importantes no pueden estar a merced de las cosas urgentes. Nosotros necesitamos tener un gerenciamiento de nuestro tiempo. Y esa es la cuarta competencia, autoliderazgo. El mundo se va a volcar al autoliderazgo y es yo me gestiono a mí mismo. Gestiono mi tiempo, gestiono mi trabajo de manera autónoma, gestiono mis emociones y yo me encargo de ser productivo de manera efectiva si me lidero. Y ahí es muy importante que sepas que cualquier persona que intente liderar lo que sea, primero debe liderarse a sí mismo. Y eso creo que lo aprendí y es fundamental que lo apliquemos. Y la quinta competencia o skills que debes desarrollar en teletrabajo es la comunicación. Necesitas estar conectado, es decir, conectado con tu comunidad, con tu empresa, con tu equipo, estar realmente y no aislarte más de lo que ya el aislamiento nos ocupa. Así que 5 cosas fundamentales que debes tener en cuenta. 1, la organización. 2, la administración efectiva de tu tiempo. El día se nos va muy rápido si no tenemos claras nuestras prioridades. Y lo prioritario, lo aprendí, es lo que apunta a mis resultados. Tercero, haz pausas activas. No puedes volverte workaholic. Es decir, no puedes sentarte a las 7 y acostarte a las 11 de la noche. Haz pausas activas, bloques de 2 horas, me paro, descanso 15 minutos, me tomo un café, un té, hago alguna actividad, converso, voy a la cocina, hago algo o estoy en la sala y descanso, me paro, porque también, como no tenemos todas las condiciones ergonómicas de salud y seguridad en el trabajo, tenemos que cuidar mucho de nuestra salud física, mental y emocional. Así que las pausas activas o para hacer ejercicios, como los hacíamos en el trabajo, para hacer alguna rutina que te saque del trabajo. Cuarto, orden y aseo. Y uno diría, pero eso funciona. Claro, necesita que tu espacio esté limpio, que hayas barrido, que tú tengas realmente una organización, porque eso te genera más productividad. Está considerado que la organización física del trabajo aumenta tus niveles de productividad. Y lo tercero es crear un entorno y un ambiente productivo en casa. Y ese ambiente productivo tiene que ver con crear una atmósfera, un clima, un microclima en el que tú puedas trabajar rico. Trabaja con un lugar que tenga vista, ojalá algún parque o algún sitio verde, o trata de que sea un espacio no confinado, no oscuro. Cuida mucho eso. Cuida los aromas, la música, los colores, una planta, algo que te mantenga como en un espacio que te genere tranquilidad. ¿Y cómo hacer seguimiento cuando tienes los equipos remotos? Que tú realmente no tienes el control del equipo de manera directa. Pues primero es identificar tu carga de trabajo y mira si tienes, porque a veces con tu carga es suficiente. Hay jefes que me dicen, no puedo, Daniel, ni con mi carga, mucho menos para ocuparme de la carga de mi equipo. Así que ahí es donde tienes que hacer empowerment, tienes que facultar a otro, tu segundo a bordo, para que le digas, mira, estoy reventado de tiempo de trabajo, necesito que me apoyes. Y esto es importante, porque necesitamos hacer seguimiento a los equipos. Más que control y supervisión es seguimiento. Ahí podemos utilizar aplicaciones especializadas para el trabajo en equipo, ¿sí? G Suite de Google, que es la licencia que yo tengo, tiene una cantidad de herramientas que te permiten aplicaciones para trabajar archivos compartidos, para trabajar documentos
online, entre varias personas del equipo. Es decir, apóyate mucho en la tecnología. Y 5 claves que te quiero dejar para trabajar desde casa, para que las tengas muy presentes y que deben estar desde hoy como puntos de referencia y ponlas ahí. La primera, divide la jornada, tu jornada laboral, en intervalos de tiempo separados por pausas activas. Por ejemplo, voy a trabajar de 8 a 10 de la mañana. A las 10, como si estuvieras en la oficina. Me paro 15 minutos, me tomo mi break, mi café. Cuida mucho también, ya vamos a mirar la parte de la salud, pero esas pausas son espacios para la creatividad, son espacios para la productividad. Máximo bloques de 3 horas. Hay personas que lo están haciendo de 20 minutos porque pierden atención, porque se distraen, pero mantente enfocado en una sola tarea, una sola cosa a la vez, porque el multitasking está comprobado que te baja la productividad. Tienes 10 archivos abiertos, 5 carpetas, 2 archivos, finalmente el día, una sola cosa, pero evacúala. Bueno, ¿esto cuánto me toma? 2 minutos, sácalo. Esto me toma 15 minutos, como por intervalos, y vas evacuando. Y al finalizar el día, has hecho más del 80% de lo que tenías. Es un tema de organización física, mental, de alguna manera documental. Y lo segundo, prioriza las diferentes gestiones del día. Comienza con las tareas más complejas, ya lo decíamos, ¿no? Lo primero es lo complejo, sácalo en la mañana, porque en la tarde o en la noche ya estás agotado. Y hoy nos estamos agotando más porque tenemos otras actividades adicionales. Tercero, enfócate en una sola tarea a la vez. Evita el multitasking. Te voy a recomendar un libro de Daniel Goleman que se llama Focus, porque la mente se distrae en pensamientos, uno como que se le va el día, las noticias, en la casa, así que enfócate. Yo en este momento solo estoy enfocado en esto. Ya saldré de aquí y me ocuparé de otra actividad, pero lo importante es que mantén el enfoque en una tarea a la vez. 4, crea rutinas y hábitos productivos en casa, hábitos de ocio creativo, hábitos saludables, es decir, la casa se ha convertido como en nuestro templo, en donde hacemos oración, meditamos, hacemos las actividades. Nuestro gym, el gym se volvió la casa, así que estamos haciendo ejercicio con lo que tenemos, con los recursos que tenemos a mano. Y muy importante, 5, separa los tiempos y roles de trabajo y de familia. En este caso, yo estoy trabajando, pero ahora me ocupo de familia y ya es otro rol. Entonces es muy importante que distingas los tiempos. No puedes tener el computador, es decir, y estar con el celular en la cocina o cuando estás en una reunión familiar. Es muy importante. Y está comprobado que el teletrabajo y el trabajo desde casa permite que las personas gestionemos mejor nuestro tiempo. Pero para eso hay que organizar, como lo decía anteriormente, y ejecutar según prioridades. ¿Sí? ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? Porque si no, hay personas que me dicen, no tengo tiempo, Daniel, ni para entrar en crisis. Es decir, están agobiados. U otros porque están procrastinando. Ahora lo hago, mañana lo hago, otro día, quizás en el futuro. El ahora no. Si es esa llamada, hazla ya. Si es ese cliente, llámalo ya. Si es ese archivo y empiezas, porque el cerebro se distrae y haces que tú postergues. Así que si te queda algo de la noche y en la noche revisas, yo tengo mi checklist, se me quedaron 2 cosas, las pongo de primera, el día siguiente. Por favor, llamar a este cliente, envía esta propuesta, debes enviar este informe, y todo. Y voy con colores. Yo tengo aquí mis colores con los que voy marcando mis cosas. Así que créate tu hábito, haz como te quede mejor, o un tablero, o algo urgente, importante, y chequéalo. Así que, importante, tiempo en familia, organizar actividades según las edades de tus hijos, compartir, jugar, asignar roles, responsabilidades.
mételos a ellos también en el tema de la cuarentena, no los dejes aislar en el cuarto, que te ayuden en casa a preparar la receta, invítalos a que estén en una actividad de familia, porque tampoco nos podemos quedar cada uno en aislamiento, pero ya no solo social, sino familiar, cada uno en su habitación. Entonces es tan importante el trabajo, el tiempo de trabajo de calidad, como el tiempo de calidad en familia. Y eso implica involucrar a los niños, a los hijos, en actividades domésticas. Ven, ayúdame que estoy recargada, organicemos los roles. Hoy me decía una amiga, colega, que me invitó a un live, me decía, tengo en la casa con mis hijas como una especie de tablero en donde, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar en los oficios domésticos? Y todos de alguna manera debemos apoyar esas actividades porque no, la idea no es sobrecargar a ningún integrante de la familia con las actividades. Yo lavo, tú planchas, yo barro, tú trapeas, tú lavas la loza, yo seco, pero que todos estemos, como que nos sintamos que estamos apoyando. Y algo muy clave, organiza tu tiempo de familia y de trabajo. Así que ten espacios de ocio creativo, medita y ora, aprende constantemente, tómate un tiempo para tener conversaciones y fortalecer tus relaciones y consume comida nutricional sana, haz mucho ejercicio, mantente emocionalmente bien, dedica tiempo para jugar y enfócate en qué tienes que reducir, qué tienes que eliminar, qué hábitos no te están funcionando, qué tienes que eliminar, qué tienes que reducir en hábitos que no sean productivos, qué tienes que incrementar y qué tienes que crear. Así que muchísimas gracias. Esto era todo lo que tenía para decirles en la noche de hoy. Me pasé 9 minutos, les ofrezco excusas. Un abrazo para todos, que tengan una feliz noche y nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Feliz noche. Gracias. Un abrazo para todos. Dios lo pague, mi estimado doctor Daniel. Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Un abrazo para Liz, Henry, para todos y a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Feliz noche. Gracias.